Bienvenidos. Baja la música, por favor. Gracias. Muchas gracias a la gente del sonido. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Bien? ¿Listos para seguir aumentando nuestro conocimiento del tenis? Seguir alimentando. Mire, perdónenme, en 35 años de periodismo yo nunca había visto esto a cambio de licencia. Y eso lo tenemos que aprovechar. Aquí hubo Copa Davis, sí, con Uruguay y con Cuba. Pero esto no lo tenemos y lo tenemos que aprovechar. Ustedes, los chicos, las chicas, tienen que aprovechar esto. Ayer decía Fabiola una cosa que me dio mucha risa cuando dijo, y Catalina, pero es que no nos conocen, ellos que nos van a conocer. Yo le dije, eso es con 30 segundos, tic, tic, al aparatico y ahí saben quién es. Inmediatamente, y ellos sí que saben del aparatico. Entonces, no hay problema, estoy seguro. Voy a preguntarle a Rosa. ¿Tú ya sabes quién es Catalina y quién es Fabiola? ¿Sí? ¿Dónde lo viste? ¿En dónde? En Google, ¿no? Mr. Google, ese man es un duro. ¿Tú? Esa risa. Ya sabes, ¿cierto? Bueno. Voy a hacer esta pregunta y voy a conseguirme un premio. Presidente, usted me ayuda. ¿Cuál fue la mejor posición de Fabiola Zuluaga en el ranking internacional? Le voy a dar la oportunidad que la levantó primero. 16. ¿Y la de Catalina? 35. Ah, ve que sí ya saben cómo es la cosa. No, pues fuera de eso, pues también. Así que bienvenidos. Vamos a pasar un buen rato, un buen día, vamos a aprovechar el día y vamos a hacer las cosas bien chéveres. Porque tenemos dos personas que fueron, yo digo que no fueron, son históricas del deporte del tenis, que pasaron por las canchas del mundo, esas canchas que ustedes tienen que soñar. No es, vamos a ver si soñamos, no, tienen que soñar. Uno tiene que soñar llegar a Wimbledon, tiene que soñar llegar a Roland Garros. Y ellas ya pasaron allá, ellas ya vieron, ya llegaron y jugaron. Y lo mejor para el cierre de esta introducción, para que entre el profe Armando, con toda ya la información más técnica y oficial. Fabiola dijo ayer una cosa que yo no voy a olvidar, y la dije esta mañana en el noticiero, la dije anoche. Llegué, vi qué escenario el que tiene. Y ellas que le han dado la vuelta al mundo con una raqueta, sí que pueden hablar de escenarios. Esa es otra cosa que tenemos que aprovechar. Y tenemos que sacarle ventaja a nuestras canchas. Hay que creernos el cuento, niños y niñas, jóvenes y jovencitas. Hay que creernos el cuento de que tenemos con qué. Y ellas nos van a reafirmar eso. Pero, profe, primero usted. Así que, vamos a darnos un aplauso chévere. Gracias, doctor Caballero. Gracias por lo de doctor. Prefiero que me diga tenista y eso que no juego. Usted sabe por qué lo molesta. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a hacer un paseo. Y vamos a ver un poquito de las anécdotas de estas dos grandes mujeres, no por el tamaño ni por la estatura, sino por los grandes logros y glorias que nos han brindado durante todo su trasegar deportivo. Vamos a iniciar, vamos a ver, aquí veo chicos y chicas muy jóvenes, menores de 10, levanten la mano, menores de 10, ¿hay alguno? ¿Tú menor de 10? Muy bien, todos menores de 10. Cata, ¿a qué edad te acuerdas, si te acuerdas, cuando cogiste una raqueta? Bueno, primero, buenos días a todos. Nos alegra mucho tenerlos acá y bueno, contarles un poquito de nosotras. Pues yo iba a las escuelas en el club, pero empecé a jugar tenis a los 10. 10 años. 10 años. Hacía otros deportes. Pero coger una raqueta para ir a pegarle a la amiguita, al compañero. Yo creería que por ahí 8. 8 años. Sí. Vale, perfecto. Fabi, ¿a qué edad te acuerdas que hayas cogido una raqueta? No todavía entrar al mundo de ir a entrenar a la escuelita, a la academia, como ese sabor agradable de ¿y esto cómo funciona y qué es? Buenos días también para todos. En mi caso fue a los 7 años y exactamente no fue una raqueta como la que uno se imaginaba cuando le decían van a tomar clase de tenis, era una
de madera, algo parecido a lo que es hoy una pala de pádel o una raqueta de tenis playa. Perfecto, Ese fue 7 el y primer 8 años. acercamiento. Imagínense una cifra que les voy a dar un número para todos los papás, entrenadores y niños que ya juegan y aquellos que quieren iniciarse a jugar el deporte. Normalmente hablamos de 10.000 horas de entrenamiento o 10 años mínimo para llegar a ser profesional, no para ocupar grandes espacios o ranking de entrenamiento para ser profesional. Cogen una raqueta a los 8 años, pero todavía el mundo empieza a avanzar y a crecer. Primer torneo, Cata, recreativo que jugaste, que te acuerdes. Bueno, me acuerdo, o sea, porque ese fue el que me llevó pues yo siempre digo, no, yo no escogí el tenis, como que el tenis me escogió a mí. Suena como muy raro, pero sí. Fue en un intercambio que se hizo Club del Comercio de Pereira con la Riviera de Cali. Ese club ya no está. Se hacían intercambios y yo fui, más que nada, fue un profesor del club que me dijo, pues nos dijo a mi hermana, yo tengo una hermana mayor, que por qué no íbamos a jugar ese torneo. Nosotros la verdad es que lo vimos fue como algo súper chévere porque estábamos en vacaciones. A ir a pasear. Exacto. Ir a pasear. Y pues como vivíamos en el centro de Pereira, no teníamos como un conjunto para jugar con otros niños, entonces a nosotros nos pareció como que súper chévere ir a visitar, pues que mi mamá y mis papás iban a decir que sí porque allá vivía mi abuela materna. Entonces dijimos, no, paseo, listo. Entonces efectivamente mi mamá, pues mis papás dijeron que sí. Y yo me fui a jugar este torneo y lo que yo siempre cuento es que yo no sabía contar. O sea, yo llegué, fue a pasarla bien y mi abuelita, mi princesa, ella llegaba y me decía, mija, aproveche y busque amiguitas. Porque, entonces yo, claro, yo le hablaba a una y resulta que con la que me hacía amiguita me tocaba jugar. Y yo ganaba los partidos, pero yo no sabía cómo ganaba. Y resulta que llegué a la final. En ese momento había mucha rivalidad del Club del Comercio con el Club Campestre de Pereira. Y hace poco me enteré de esta historia también. Entonces cuando yo llegué a la final, yo dije, ay abuelita, lo peor es que yo les ganaba y no me dejaban de hablar. Entonces yo le decía, abuelita, yo antes de ganar amigas estoy perdiendo. Entonces yo le decía, y ella, no mija, vaya, salúdelas, no sé qué, yo abuelita, pero si no me quiere saludar. Y llegó a la final y entonces empecé a jugar y entonces esa niña, pues que obviamente después nos volvimos amigas, me decía su papá qué hace y yo, mi papá es abogado, es que ahí le enseñó a robar entonces y yo me sentaba, yo la miraba y yo decía, ay, pero yo qué estoy robando, o sea yo no entendía qué estaba pasando y yo pues todo pues, no se portó muy bien. Luego me pidió disculpas, obviamente, y resulta que me enteré hace poquito y gané el campeonato, o sea, quedé campeona. Y resulta que hace poquito me enteré que cuando yo llegué a la final, el entrenador que iba acompañando los de Pereira y los de Cali, empezaron, vea, esa monita es de Cali. Y entonces se miró el otro y le dijo, no, esa es suya. Dijo, ¿cómo así? Dice, ¿cómo se dicen? No los entrenadores, sino los delegados. Y entonces el delegado de Pereira le decía, ¿cómo así que esa es de Pereira? Dijo, sí, esa no es de Cali, esa no es de acá. Ay, ¿cómo así? O sea, ni siquiera sabían de dónde era yo. Y entonces, pues ese fue el primer torneo que me gané. Ese fue. Cata de Pereira, desde chiquita la abuelita, morena, querendona y trasnochadora. Parranda. Fabi, tu primer torneo recreativo que te acuerdes, no que hayas ganado, que hayas participado de una u otra manera, si lo ganaste o no lo ganaste. Es que iba a decir que Cata campeona, porque el primero que jugó de una vez lo ganó. Sí, de una vez. Ya se sabía para dónde iba. Ya iba el camino, ¿no? Al Padway. El mío yo sí no lo tengo tan claro la verdad, pero debió haber sido un intercambio con Venezuela, pues ciudad fronteriza, pues jugábamos mucho con
en San Cristóbal, Mérida, ciudades cercanas a Cúcuta, y debió ser por ahí, la verdad no lo tengo muy claro, pero sí cerquita. Bueno, un poquito para la continuidad del paseo. El tiempo avanza y llega el momento de competir, ya un poquito más oficial, el entrenamiento, y ya vienen los torneos nacionales, porque no habían tantos torneos locales, digamos más interclubes, y había internos en cada club y tal cosa, pero ya oficialmente arrancan el circuito Federación Colombiana de Tenis en su momento. ¿Circuito? Sí, eran los Élite Colombia. Eran 4 torneos. No, eran 6. ¿Te acuerdas, Fabi? 6. Élite Colombia y Ascenso. 4 y Máster. Por eso. 4 y el Máster Sí, que era en octubre. El Máster que era. Ahora aprovechen que hay tantos torneos. Ahora hay 225 torneos desde grado 5 hasta interligas. En su momento eran 4. Y ahora hay 225. Desde grado 5 prácticamente hasta interligas. Nacionales, sin sumar los internacionales, COSAR, ITF, etc. Sí, en esa época también, Armando, tocaba jugar clasificatorios. Para poder tener y participar de la selección de la región, para poder tener el cupo en el torneo nacional. O sea, se jugaba, iba un equipo, pero, por ejemplo, pongo ejemplo, Bogotá tenía 10 jugadores, y el jugador número 10 posiblemente le ganaba 6-0, 6-0 al jugador de X región, que era el 1, pero iba el 1, el 2 y el 3 de su región, sí, para competir en el ámbito nacional. Bueno, ahora cambia la cosa, está muy bien, porque hay mucho torneo, es muy abierto y es un camino muy interesante. Entonces, la categoría de 12 años, tú jugaste Bucaramanga, torneo nacional. Con 10 años jugaste categoría superior. ¿Qué pasó en ese torneo, Fabi? Creo que estoy empezando a pensar que estoy teniendo problemas de memoria. Somos todos. Yo me acuerdo que mi primer torneo nacional fue en Armenia. Sí. Que allí quedé campeona, fue la primera vez que quedé campeona nacional. Pero en tu categoría, normal. En mi categoría. 12. Ese no, en Bucaramanga no lo tengo presente. Por favor, refresqueme la memoria. Sí, tú campestre campo 12 o 13. Y Dos apenas personas. sube uno Sí, en la parte de abajo. Y ese torneo jugaste categoría superior, no jugaste 12 o jugaste 14. Y ahí jugaste casi una semifinal. ¿Te acompañaba Edgar? Sería uno que jugué contra María Constanza Líbano, que Líbano. perdí. Ah, bueno, ya. Líbano. Estoy más tranquila, ya me estaba acordando. Bueno, es un poquito mencionar el inicio del camino y el recorrido hacia el tenis competitivo, porque ya en este momento se toma una decisión. ¿En qué momento tú, Cata, tomas la decisión de empezar a jugar ya los torneos nacionales? Ya después de ese campeonato dices, bueno, ya esto es lo mío es esto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, interesante porque tengo una anécdota con Fabi se enteró. Pues resulta que bueno, puede contar, Cata. sí, claro. Resulta que bueno, clasifiqué al nacional, y yo recuerdo que me fui, era Ibagué y luego Bogotá. Y me fui por tierra con mis papás y con un primo, y resulta que bueno, jugué primero Ibagué, no, o era Bogotá, bueno, no recuerdo el orden. El caso fue que yo no conocía a nadie en el circuito, y pues uno dice, no, uno es de Pereira, pues una región pequeña, y yo jugaba era por región, literal, o sea, entonces yo en el cuadro, primero en cuadro de round robin, y yo veía a Bogotá, yo decía, uy, no, durísimo, me toca. Entonces, bueno, le ganar. Después Bogotá, otra Bogotá, no, esta niña debe jugar mucho, le ganar. Bueno, pasé el cuadro, me tocó dentro del cuadro una de Valle. Y yo, Valle, no, durísimo, le gané. Y yo no. Y así me la pasé en el torneo. Resulta que veo semifinal y digo, Cúcuta, nada. Esa le gano. Esa está lista. Esa ya. 6-0, 6-0. Y yo, ay, ¿qué pasó acá? Yo salí y yo decía, ¿qué pasó? Claro, yo no entendía nada. Esa anécdota la contó pues, hace poco. Me enteré hace poco, sí, hace unos cuantos añitos, sí. Pero sí, y papá también la cuenta muy chistosa. Sí, entonces yo, claro, le ganó una niña de Valle, le ganó una niña de Bogotá, No. y Antioquia también. No menospreciar a su contendor.
Tal vez es una de las cosas más importantes para retomar algunos consejos que los niños de una u otra manera van al cuadro, ven el cuadro y ya están en la final viendo el cuadro. Pero yo pienso que Ya más más bien, Cuidado con eso. O perdieron porque ya vieron a quién les O tocó vieron perder. a la siembra 1 y... Uy, no. pero Qué mala suerte, ¿no? lo que pasa más es que no era tanto menospreciar el contendor, sino que uno, que pues yo pienso que, creo que es buen consejo para ustedes acá, que es por la región. Sí, porque uno, pues ya ahora obviamente Pereira, gracias a Dios, pues hemos hecho camino, pero uno se siente de Pereira, pues es que yo salí de un club muy pequeño, o sea, uno nunca tenía, y obviamente también viene el comentario de los escenarios, o sea, yo crecí en un club, no sé si algunos han ido, en ese momento teníamos como 6 canchas, o sea, no teníamos muchas canchas, pues uno que va a decir, no, pues en Pereira no tenemos la tecnología en ese momento, ni los expertos, obviamente, pues capital es capital, Antioquia, Valle, que tiene más herramientas, entonces es uno más que nada de la región, ¿no? Ahí se dio cuenta lo grande que es Cúcuta. Inmenso. Entendió. Una pregunta para las 6-0, dos. 6-0 salí en media hora, no sabía ni qué había Una pasado. pregunta para las dos y me quiero remitir un poquito al tema de padres, que es un tema muy interesante, muy complejo. Les quiero recomendar de una vez, todos los que quieran, hay una página que se llama ITF Academy, ITF Academy Papás. Ahí se pueden registrar, es completamente gratis. Y ahí hay un libro que se llama Cómo ser mejor padre de tenista. Es gratis, lo pueden bajar sin ningún problema y hay muchos consejos, cómo ser padre de tenista. Entonces en ese camino me gustaría un poquito, hasta ese momento, no más adelante porque viene otra etapa muy interesante, para las dos preguntarles cómo ha sido y fue la incidencia de los padres en dos aspectos. Uno, como acompañantes y consejeros, y dos, como papás, porque es que hay una cosa muy compleja que día a día vemos en el deporte, sobre todo en el tenis, por todos lados hay de todo un poquito. Y a veces hay sobrelímites que se están pasando por parte de los papás, pero lo hacen no con el ánimo de hacer daño, sino por algunos desconocimientos de causa. Y yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero voy a ver y realmente estoy pecando demasiado. Entonces empecemos un poco con el acompañamiento ahí más o menos hasta los 12 años o 10 de los papás. ¿Cómo fue el caso tuyo, padre? Y luego, ¿cómo fue el caso tuyo, Cata? Bueno, el caso mío es bastante particular. En mi familia nadie practicó el deporte, nunca, absolutamente nunca. Nadie cogió un balón de eso, básquet, ni nada, cero. Ni con él, doblemente glorioso tampoco. A mí me llevaron simplemente a jugar tenis porque querían que estuviera ocupada. Pero mis papás y O se querían desocupar de ti, más bien. es que además en una ciudad tan grande como Bogotá, el colegio terminaba a las 12 del día, yo vivía diagonal al colegio, llegaba, almorzaba, hacía tareas, a la 1 yo ya estaba desocupada y volvía loca a mi mamá, entonces por eso fue que me puso a jugar. Pero siempre digo que fui afortunada, primero porque ellos no se metieron nunca, confiaron siempre en el entrenador que escogieron en el momento que en realidad fueron solo 2 entrenadores mientras estuve en Cúcuta, entonces ellos siempre le daban toda la confianza al entrenador, no viajaban conmigo por temas económicos, o viajaba el entrenador o viajaban ellos, y pues prefirieron que tuviera la compañía del entrenador que podía como llevar mejor el proceso que ellos. Incluso muchas veces yo me peleaba con Elder Muñoz, que fue mi formador, y llamaba a mi mamá, me ponía queja y terminaba yo regañada, que no, usted me hace el favor y le hace caso a Edgar, yo no tengo nada que ver en eso, arregle los problemas con él. Entonces, nunca... Las ganas de Edgar ahora Sí. no son de ahora, son de hace rato. Sí, exacto, nunca se metieron en ninguna decisión, y lo más importante, que creo que también me dio mucha tranquilidad, yo me adelanto, bueno, no me adelanto mucho porque a los 12 años yo salí de Cúcuta a vivir a Bogotá, por tema de entrenamiento ya me estaba sacando un poquito, y ya a esa edad yo estaba Vamos a leer a los papás en 3 etapas para consejos.
Entonces, cerrando esa parte, un consejo para los papás de su momento. Las épocas cambian por completo. Hoy tenemos atropellada la tecnología al mil por mil, y son épocas diferentes, pero de una u otra manera, hasta esa edad de 10, 11, 12 años, un consejo para los papás. No, cierro lo que estaba diciendo, que a los 12 años yo me fui a Bogotá, pero me fui con la tranquilidad de tener el apoyo de mis papás. Pero vaya, pruebe, es su sueño, la apoyamos al 100%, se sale del colegio, en esa época no había nada de virtualidad, pero en el momento en que usted vea que no es lo suyo, que le hacemos mucha falta, que quiere volver a su casa, lo que sea, solo es que nos den una llamada y aquí su casa sigue abierta, volvemos y le buscamos el cupo para que vuelva al colegio. Entonces yo me fui con esa tranquilidad y también se lo agradezco mucho a mis papás por eso, porque me fui tranquila, estaba buscando o luchando por un sueño, pero tenía la tranquilidad que estaba ese apoyo ahí. Entonces ese fue uno de las cosas que me ayudó muchísimo, tener ese apoyo y esa tranquilidad que podía volver en cualquier momento, y el que no se metieran en las decisiones que tomaba el equipo de trabajo. Digamos, en esa época no era tan grande, pero sí había un entrenador líder, pues que no se metieran en esos temas, pues para mí también fue muy importante, porque además no sabía. Una buena cosa que no sabía. Exacto. Y una cosa que si no saben, no se meten. Entonces ahí. Claro, como no había lo que hablamos ahora de tantas cosas, YouTube, tantas cosas que puede ver uno en internet, pues en ese momento no había. Entonces estaba yo simplemente aprovechando que tenía ese apoyo y que tenía buenas personas trabajando conmigo. Cata, la incidencia de tus padres hasta los 11, 12 años más o menos. Bueno, yo siempre digo que gracias a Dios tuve los papás que tengo. Porque, a ver, por el lado de mi papá, toda mi familia juega tenis. Entonces yo sí fui... Pues, ahí hay más presión. Sí, pues sí, no. O sea, ¿qué fue lo bueno? Que por ejemplo, mi mamá pues no era pues, de deporte, pero mi papá sí. Entonces mi papá bueno, lo que les iba a contar, cuando me gané el torneo, yo hacía también atletismo y hacía patinaje. Y había sido federada para patinaje y pues también en atletismo, en fondo. Entonces yo un día me levanto y les digo, bueno, listo, no sé qué hacer, si atletismo o patinaje. Y me miran y me dicen, no, nosotros trabajamos, usted vaya al club y juegue tenis. Entonces, yo pues me tocó jugar tenis, pero pues gracias a Dios escogí el tenis. Por eso era la frase al principio de que el tenis me escogió a mí. Y mi papá lo que hacía era que él me llevaba al club, me dejaban, cuando podía llegar un poquito antes a ver el entrenamiento lo veía, y cuando se montaba en el carro él no se metía en nada, pero cuando se montaba en el carro empezaba: usted no le está haciendo caso a Iván Vázquez. Iván fue mi entrenador, que fue un excelente entrenador. Y entonces me decía, es que mira, el que está diciendo que te muevas, tú no te mueves. Entonces llegó un momento en que los dos llegábamos peleando a la casa. Y yo digo que mi papá fue muy inteligente, porque, pues muy sabio, porque cuando se dio cuenta que me estaba, pues porque a los... Sí, como hostigando, no presionando, sino como que vea, es que Iván me está diciendo que haga esto y yo veo que no lo hace. O sea, como pues, reforzando lo del entrenador. Cuando él vio que me estaba como hostigando, él dio un paso atrás, pero siguió siendo ese papá que acompañaba. O sea, no fue el paso atrás de, vea, entonces haga lo que quiera. No, entonces, por ejemplo, si me tocaba entrenar a las 5 de la mañana, me llevaba a entrenar a las 5 de la mañana. Me recogía, me esperaba, me llevaba, pero no se metían, lo mismo de Fabio, no se metían en las decisiones de ningún entrenador. ¿Que tiene que jugar tal torneo? Bueno, que lo que pasa es que hacían la labor de papás, que yo siempre les digo a los papás que se hablan en este rol de entrenador, es que nosotros los necesitamos a ustedes también, porque claro, necesitamos que ustedes sean papás. Sí, entonces, ¿cómo es el papá? Por ejemplo, mis papás llegaban, una vez en un ITF me fui de viaje, me iba a encontrar con el grupo de la ITF en Brasil y no había llegado la información del hotel. Entonces, mis papás se quedaron pendientes todo el tiempo llamando a la entrenadora, que era Daria Copsi, en Argentina, tratando de comunicarse con ella para que cuando yo llegara a Sao Paulo, en escala, me dijeran cuál era el hotel a donde debía llegar la información. Entonces, siempre fueron esos papás
que me acompañaron. Después mi mamá, cuando ya estaba más grande, pues ya me acompañó a torneos porque yo antes les pedía que me acompañaran, pero nunca se metieron en decisiones, nunca fueron y le dijeron al entrenador, vea, tiene que entrenarla así, tiene que hacer tal gira. No, ellos siempre confiaron plenamente en las decisiones de los entrenadores, y también muy de, si por ejemplo tú dices, por ejemplo, no sé, tenía alguna discusión o algo, también vaya, resuelva usted. Si ellos no iban a hacerle reclamo al entrenador, vea, es que usted le dijo a Catalina, no, ellos... O sea, una protección, no una sobreprotección. Exactamente. Quisiera la participación de los papás un poquito, aprovechando hasta ese momento que tenemos 12 años aproximadamente y que hay niños de 12, 10, etcétera. Vamos a ir creciendo el camino para luego ver la toma de decisión y luego avanzar hacia el profesionalismo. Un par de papás que quieran hacer alguna pregunta a Cata y a Fabi sobre la incidencia de los padres en esta etapa hasta los 10, 12 años. De pronto, ¿me ayudas? Ah, sí, mira, aquí está, tenemos un voluntario. ¿Qué pasa? A jugar tenis. Nosotros comenzamos llevando a los niños a buscar una actividad de recreación, el tenis. Por ejemplo, en el caso mío, yo los tuve en varios deportes, en natación, en fútbol, pero por cosas de la vida llegué a Pereira, y en Pereira la fiebre del tenis en esa época era bastante grande, entonces a jugar tenis. ¿Por qué se crea la fiebre? Por un ícono. Mientras exista un ícono, habrá fiebre. Exacto. Cuando Gabriela Sabatini, y ustedes no me dan mentira, se corona campeona mundial y hace toda su carrera, en Argentina subieron a 65 canchas de tenis por toda Argentina. Y el ícono era ella. Era eso. Exacto. O sea, nosotros estamos en el tenis porque en ese momento Santiago Giraldo era número 28 del mundo. ¿Cierto? Eso fue en 2010, 2013. Más o menos que yo soy de Neiva, en Neiva no se juega tenis, en Neiva no se sabe de tenis ni nada de eso. Por cosas de la vida yo llegué a Pereira por cosas del trabajo y entramos en el mundo del tenis. Entonces, ¿cómo comenzamos? Esa etapa recreativa, ¿cierto? Empezamos yo llevando a los niños a las 4 de la tarde, salga del colegio, corra, llevemos a la cancha de tenis. La cancha de tenis era 2 horas, 3 horas, y entonces el papá cansado a las 4 de la tarde allá con su hijo y le pegó la pelotita y uno brincaba de la felicidad, y el tenis es atrapador. Entonces uno empezaba a vivir esa felicidad. A partir de que empiezan los profesores a decir, este torneito, el torneito de niños, de no sé qué, esta categoría, empieza la competencia. Ese proceso de pasar de recreación allá a la competencia, digamos, ese tema, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejaron ustedes? Porque, digámoslo así, cuando ya entramos a la competencia entran otros factores. Ir a torneos, plata, otros factores para nosotros los papás. Entonces, ese proceso, ¿cómo lo formaron? Yo me imagino a Fabiola Zuluaga, yo veía videos de Fabiola Zuluaga pequeñita, y en qué momento, 18 al mundo, ¿sí? ¿En qué momento? Entonces, esa transición allá. Muchos papás, yo he sido terco en este tema y estoy todavía en esta terquedad, pero muchos papás me preguntan cómo, no tengo ni idea, pero lo único cierto es que todos los días hago plata. Entonces, esa transición de cómo yo vuelvo a mi hijo que le gusta el tenis y que empieza el niño pequeñito, si le pregunto a un niño pequeñito de 10 años, de 11 años, que empieza a competir, ¿usted qué quiere ser en la vida? Yo quiero ser profesional, yo quiero ser tenista. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que toda la vida es de procesos, y ese es uno muy largo, el que quiere ser por ejemplo, un competidor en un deporte. Y para mí, yo creo que lo más importante es primero rodearse de un buen equipo de trabajo, escoger un buen entrenador, y bueno, hoy en día que hay tanto preparador físico, psicólogo, nutricionista, bueno, todo eso. Y dejar, ¿cómo se diría? Darle tiempo a ese proceso. A veces yo siento que los papás están muy apurados por tener resultados, por querer que el niño que tiene 12 ya compita en 16,
o que ya completaba en 14, que porque hizo semifinal en la semana pasada, entonces ya el siguiente torneo tiene que pasar de categoría. Creo que todos son etapas que uno tiene que vivir y siento que es importante darle esa confianza al equipo de trabajo de hacer las cosas bien, una planificación, cuadrar a principio de año qué torneo va a jugar, cuándo va a competir, cuándo va a descansar. También es muy importante, a la gente se le olvida que el descanso es parte de un muy buen entrenamiento. Entonces es como ese proceso, ir llevándolo, no saltarse etapas, a no ser que sea alguien, o sea, otro Roger Federer que haya nacido, o otro Rafael Nadal, que mejor dicho le ganen hasta al que se les atraviese, sea profesional o juvenil. Entonces mi consejo, y creo que lo que hemos visto y ahora como entrenadoras y nos sirvió mucho como jugadoras, es eso, llevar ese proceso, darle tiempo al tiempo. Y algo que aconsejo mucho y que me gusta decirlo es no mirar los procesos de otros niños. Que se ponen, contratan a este entrenador, llevan un mes, fuimos a 2 grados 3 y el niño no pasó de cuartos de final, pero este niño que estaba jugando la semana pasada conmigo acaba de cambiar de entrenador, pero hizo final. Entonces no, voy a ir a buscar al otro entrenador para que me entrene al niño porque hace 2 semanas no. Exacto, entonces como darle tiempo al tiempo, a los procesos y no saltarse etapas sería mi consejo. Bueno, pues hay que también decir una cosa, y es que, por ejemplo, pues yo pienso que el tenis le tiene que agradecer mucho a Fabi. ¿Por qué? Porque en esa época, sí, literal, porque en esa época no tenía nada. O sea, Colombia no sabía nada de cómo llevar a una tenista profesional. Y cuando Fabi empezó, pues obviamente tenemos la misma edad, que esa también es otra cosa, la tenemos la misma edad, pero la diferencia, o sea, fueron 2 procesos diferentes, que también no todos los procesos son iguales. Entonces, por ejemplo, cuando Fabi empezó, o sea, por ejemplo, yo la seguí mucho a ella porque yo decía, bueno, si Fabi puede, yo también puedo. Entonces es como que lo que estaban diciendo de tener un ícono, claro, para mí Fabi fue el ícono que yo decía, si Fabi puede internacionalmente hacer esto en juvenil, pues yo también, en profesional esto, yo también. En esa época no se tenía conocimiento de nada. Yo cuando, por ejemplo, decidí jugar tenis profesional, yo pues sí en Pereira hice mi colegio normal, mis papás sí, económicamente no tenían tampoco para mandarme a otra ciudad a entrenar, en ese momento era Bogotá solamente. Mis papás dijeron no, se queda acá, termina el colegio y pues hace el proceso escolar y pues nada, esperar a ver qué sucede. Yo empecé a soñar. Pues obviamente también Sabatini fue un referente importante en Sudamérica, porque yo decía, yo la veía en televisión, después empecé a ver que Fabi ganaba, Mariana Mesa también fue un referente. Entonces empiezo a soñar, yo fui la de la locura, un día estaba en 9º grado y estaba acá del colegio y de toda la jornada tan difícil que me tocaba, porque yo estudiaba hasta las 4 de la tarde, entonces yo entrenaba solamente 3 horas y no, o sea, yo decía no tengo vida, yo un fin de semana era jugando y después estudiando y bueno, me siento y les digo, bueno, yo ya decidí en una tragedia, los senté a los dos a mis papás y les dije, yo ya estoy cansada de esta vida, ustedes saben que yo ya decidí ser tenista profesional, entonces yo me retiro del colegio. Y me miraron y me dijeron, ¿qué? Y yo, sí, no, y yo lloraba, pataleaba, yo me acuerdo los dos así, y me miraban, y yo les hice el show, no, usted termina su colegio y decide lo que va a hacer. Entonces yo también pienso que es de que salga del corazón del jugador, porque muchas veces tenemos que mirar a ver si es del entrenador. Yo también a veces tengo que ser sincera, yo ahora entreno jóvenes y yo a veces digo, ¿será que es más cosa mía que del jugador? Porque yo le veo actitudes, no a todo el mundo le va a decir que juega profesional, a todo el mundo uno no va a engañar a la gente, pero sí como que ver si es de verdad que ellos lo quieren hacer o si es un sueño del papá o de quién es, porque eso se tiene que analizar. Entonces yo he tenido jugadores que dicen, bueno,
yo les pregunto, ¿qué quieren ser? Tenista profesional. Bueno, eso suena como frase de cajón, ya lo he escuchado varias veces, como decía. Y yo digo, bueno, quiero ser tenista profesional, listo. Entonces yo los empiezo a probar. Vamos a entrenar más duro, vas a hacer físico, vas a la parte psicológica, esto, lo otro. Cuando veo que, por ejemplo, no sé, cosas mínimas, termino el entrenamiento, están fallando, termino, y les digo, bueno, listo, ya, acá queda el entrenamiento. Ah, bueno, Cata. Entonces digo, este no sirve, nunca me pides una Lo que más. hacen esta se quedaba en el muro hasta las 7 de la noche que la recogía el papá. Después Sí. de terminar la escuela y tú trabajabas, después Yo llegaba, la historia me la sé. mi formador fue Pedro Luis Arroyave, pues con el que inicié, y yo me acuerdo que yo llegaba al muro media o una hora antes a esperar y empezaba a gritarle a Pembo, ya, a que me dejara meter a la cancha. Todavía no, yo, Pembo, ya, o sea, tiene que ser de esos. O sea, yo por ejemplo cuando veo a los niños que van solitos y van al muro, se ponen a estirar, o sea, que uno no tiene que repetirle las cosas, que ya lo cogen como conciencia, ya es, o sea, ahí es cuando se da cuenta uno que es de eso. Y también mirar los procesos. Vuelvo y digo, todos los procesos no son iguales. Yo también les digo, mucho cuidado, porque es que también, no solamente con los entrenadores, sino que un jugador profesional en esa época, vuelvo y les digo, no había conocimiento, entonces yo creo que muchísimos errores, creo que con Fabi también cometieron errores, pero yo creo que yo cometí un poquito más. O sea, yo jugué 35 semanas en un año una vez. Y por ejemplo, yo cometí también el error. ¡Qué locura! Sí. No se recarga total. Sí, yo también hice giras de 2 meses sin parar, sobrepeso, o sea, una cosa horrible. O sea, cometí muchos errores, pero de esos errores, ¿qué pasa? Nada pasa por casualidad. Todo es ahora que hay que hay que usar bien la tecnología, que hay que utilizar bien el conocimiento, lo que dice Fabi, hay que hacer una planificación. Yo veo también muchos niños con los papás, y les se preguntan, ¿y entonces a qué torneo van a ir? No, vamos a jugar Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, Guajira, no sé qué, se hacen unas giras, y entonces de repente llega y dice, no, el papá, no, mi hijo tiene que hacer no sé qué, la misma gira, pero ¿por qué? O sea, si el niño va, uno no sabe cuál es el objetivo de ese niño de pronto quiere ir a jugar también esos torneos porque el papá quiere ir a pasear, o porque tiene... Sí, están los también, amigos ahí también. sí, Vamos a Cartagena, o fin de porque está semana, y el obsesionado que el torneo niño hay que coja aprovecharlo, puntos, así que... pero resulta que es que ya tienes un jugador más formado que está en otra etapa de su carrera deportiva, entonces hay que mirar cosas. Bien, entonces mire, Ojalá para no. rescatar cositas importantes. Eviten correr, papás, eviten la carrera de puntos, eviten correr y por favor traten de mantener los procesos adecuados con los tiempos necesarios. ¿Saben qué pasa? Lamentablemente un cuadro de 32 jugadores, uno gana, 31 no gana, no son perdedores, no ganan, pero uno gana. ¿Y qué hacemos con nosotros los 31 jugadores? Entonces, la etapa roja, la etapa naranja, la etapa verde, la etapa de los 12 años. Eviten correr, que el niño juega, es mejor que juegue 14 porque los de 12 no le dan ritmo, pero es 70 en el ranking nacional. No, el tema del torneo, dos señoras, señores, hablo en general, padres, por ahí en algunos momentos, te vas a reír, ya sabes por qué, en algunos momentos pasa que se encuentran dos amigos, niños tenistas, y el fin de semana vas a ir al torneo. ¿Cómo cuál torneo? No, pero es torneo en Cartagena. No sabía que era torneo en Cartagena. Venga, no, y eso hacen hasta lo imposible, y allá aterrizan en Cartagena en menos de 5 días del torneo, porque hay torneo en Cartagena. Entonces, papás, Fabi acaba de decir, y Cata, algo muy importante, además del proceso, una planificación. Tú lo decías, la plata también se planifica. Tú tienes que planificar un número de torneos que te valen tanto dinero. Bueno, el sobregiro del banco no importa porque ese al final se cubre, pero hay que optimizar de la mejor manera. No es quien juega más torneos es el mejor, porque puedes jugar 40 torneos si tienes un ranking 50,
Y hay jugadores que tienen 12 torneos y tienen ranking 12, etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene unos tiempos. Y quisiera invitar un niño o una niña para que le hagan preguntas a Fabi y a Cata. ¿Quién se anima? Sí, están ahí que se preguntan. Cualquier pregunta, cualquier locura. Cualquier pregunta, una pregunta. Participa. Pero pregunta, ¿alguna vez las dos se enfrentaron? Claro, en Pereira y Cúcuta, ¿no te acuerdas que lo contó? No, sí, nos enfrentamos como 4 veces por ahí, Entró. en profesional. En Sí, profesional. porque creo que la última me ganaste en Bolsanitas. Pero Cata ganó una final de un 25.000. 25 en Cali. Sí, un 50 En en Cali, Cali. en Cali. Y después jugamos también, sí, como 3 o 4 veces jugamos. Y también jugaron dobles, representando a Colombia. Sí, claro. En los En algunos Olímpicos, en torneos. la Copa Federación. Antiguamente se llamaba la Fed Cup, hoy Billie Jean King, representando a Colombia por diferentes países. Tanto Cata como Fabi llevaron a Colombia al grupo mundial de ese momento de Fed Cup. Entonces, juntas han participado y han jugado por Colombia como equipo, además de la parte individual. Una niña, me gustaría que una niña preguntara, a ver, cualquier cosa, de la vida personal de Cata, de Fabi, de la vida profesional, de lo que quieran. Una niña, a ver, ¿quién se anima? Ya la señalaron. ¿Quién? ¿Están echando a la? Ah, te tocó. Una pregunta. ¿Qué le quieres preguntar a Cata, Fabi? Aprovecha. Armando, mira. ¿Quieres preguntar? ¿Quién? Vamos, dale. Sí. Te escucho por favor. ¿A quién le quieres preguntar y qué le quieres preguntar? O a juntos. ¿Cómo les fue en el doble? ¿Cómo les fue en el doble? En nosotros jugamos en los Olímpicos y ganamos la primera ronda y perdimos en segunda con Australia, apretado, en los Olímpicos. Y en Copa Federación, no sea también un doble, ¿cierto, Juan? Es que no éramos doblistas, en ese momento yo no era doblista, yo me volví doblista después, mucho tiempo después, pero no nos iba muy bien. Una niña que está allá atrás me dijo que ella nos preguntaba, que yo preguntaba por ella, que cómo se maneja el tema del novio. ¿Quién preguntó? Todos miran para atrás. Uy, en esa época fue muy difícil. Sí, porque pues, yo sí tuve relaciones largas, pero muy difícil. Muy complejo, no había la tecnología, entonces tocaba buscar un teléfono público, llamar, mandar un fax. No, muy duro. Pero Difícil. yo voy a meter ahí la cucharada. Hay muchas personas, sobre todo los adultos, los que están en el entorno de los jóvenes, que creen que tener una relación de una vez va a ahuyentar al jugador o a distraer al jugador. Perdón que te interrumpa, Eso. a eso iba yo. Que hay papás, mamás que dicen, no, toca cortarle eso porque si no sale del deporte, si no sale del deporte. No, Y porque no es así. Es que los que fuimos tenistas, somos tenistas, también somos seres humanos, nunca dejamos de ser seres humanos, tenemos sentimientos y es también importante tener ese balance, no solo de estar pensando en el tenis. Y es importante, si es una persona que sabe de todo lo que se vive en el mundo del tenis, si comparte y si aporta a la relación, me parece muy bueno tener esa compañía. Si es alguien que te va a decir, ay no, mañana no voy a entrenar, vámonos a rumbear esta noche, vámonos de finca, vámonos a fumar, vámonos a tomar, pues eso sí no es una buena compañía. Pero si es alguien que entiende, que sabe en el proceso que está uno viviendo, siento que también es importante tener ese balance y esa compañía de alguien que te está apoyando y que también está ahí como luchando contigo por esos sueños. Bien. Una pregunta. ¿Alguien? ¿Tú? Dale. ¿Una vez patrocinaron alguna marca? Oh. Sí, yo empecé con Bavaria. Bavaria tenía un Polimanta Bianca, un equipo.
Y pues gracias a Dios lo tuve porque mis papás económicamente no tenían en ese momento para que yo viajara y era más costoso. Igual acá sigue siendo costoso. Y después se acabó Bavaria y seguí con Colsanitas, pero el Colsanitas pues, lo suspendieron, por no decir que me sacaron. Y después tuve un patrocinador, Unidas y Galeón, después volví otra vez a Colsanitas, pero también tuve épocas en mi carrera, inclusive al final de mi carrera, donde no tuve patrocinio. Yo tuve la fortuna de tener desde los 18 años hasta el fin de mi carrera una de las que está ahí, a Colsanitas, que todavía siguen patrocinando el tenis en Colombia. Pues gracias a ellos conseguí, digamos que el 98% de las cosas que tengo en el tenis. Pero no el novio. No, ese no. El novio que ya es esposo. Una pregunta, pues era, ¿cómo manejaban el público cuando tenían a tanta gente alrededor? A mí me encantaba jugar en estadios, a mí me fascinaba que me fueran a ver jugar. Es más, los mejores partidos de mi carrera yo creo que fueron en estadios, porque me encantaba. A mí el público, yo sé que a muchos de ellos, yo tengo jugadores que son, "Cata, me pusieron en la cancha que hay más gente", y yo mejor que lo vean jugar. Pues para eso es que uno entrena, para que lo vean, no, que lo que haya escondido a toda hora. Eso depende mucho del temperamento que tenga cada persona. A mí personalmente me costó trabajo adaptarme. Yo soy muy tímida, aunque no parezca. Me costaba mucho trabajo, y la primera vez que entré a un estadio, eso me tocó en el Arthur Ashe de US Open contra Arantxa Sánchez, que ustedes no la conocen, pero también me hacen el favor y la googlean. Ahí van a encontrar qué hizo Arantxa Sánchez. Y pues la primera impresión siempre es, en mi caso yo quería que me tragara la tierra, que se acabara rápido el partido, pero a medida que uno va compitiendo, va aprendiendo a manejar esas situaciones, automáticamente uno como que empieza en mi caso yo como que trataba de cerrar los oídos y que no escuchar los gritos y todas las cosas, los aplausos, cuando le aplaudían a la otra. Entonces son como situaciones en las que uno también tiene que trabajar y aprender a manejarlas, pero no es fácil. No es fácil. Bueno, gracias. ¿Cómo lograron ustedes manejar la disciplina y la responsabilidad, tanto del deporte como con todo lo que conlleva el deporte? Como es estar pendiente de sus raquetas, el bloqueador, que las toallas, que la maleta, que ¿se lo hacían sus papás o lo hacían ustedes? ¿Cómo era el manejo? Mis papás no me hacían nada, o sea, lo único que hacían era, necesitaba era ir a, por ejemplo, llevar la raqueta o algo así, pero inclusive con las tareas del colegio, yo faltaba 2 meses y la primera vez mi papá me desatrasó unos cuadernos y después yo le dijo, eso es responsabilidad suya, yo no le voy a hacer nada. Y no me hacían nada, o sea, y de ahí fue que me tocó aprender de que llevar el líquido, que tener la toalla, todo lo que requiere de un partido, pero eso no se metían en nada. Eso tiene que, la persona que está encargada, digamos, en nuestra época, el entrenador, que tiene que poner esas pautas y darle a uno esas indicaciones para que uno aprenda a hacerlos. Como dice Cata, nosotros pues no nos hacían muchas cosas de las que hacen los papás hoy en día, pero sí es como que uno mismo vaya cogiendo esas responsabilidades, obviamente con alguien que esté ahí pendiente y atento a que se cumplan, pero no pasa nada si se le llega a quedar las raquetas un día o no lleva el encordaje, no lleva la cuerda, y pues si no puede jugar con su raqueta, con eso aprende. Ya saben que en el siguiente viaje lo primero que van a echar es el encordaje, o si se le quedaron, no sé, las muñequeras o los cornagrips para cambiar algo, con eso uno aprende. Entonces es un proceso también que sí, que lleva tiempo, importante que no le hagamos
todos los hijos, no solo los tenistas. Mis hijos no son deportistas, pero en casa yo sigo manteniendo esa disciplina del deporte. Y me dice Cata, se le quedó el trabajo, mami, pues va a meter ese trabajo, es responsabilidad tuya, ya lo dejaron una vez, nunca más lo volvieron a dejar. Entonces hay que también empujarlos un poquito y dejarlos que tomen ellos las mismas responsabilidades. Esa pregunta llevaba doble sentido. Veo a varias mamás haciendo caras, ¿cierto? Apunte, apunte. ¿Cómo manejan ustedes el tema emocional durante el juego? ¿Cómo lo manejan? Porque es difícil manejar las emociones durante el juego. Eso sí es verdad. Yo pasé, pues Fabi lo dice que era tímida, yo también era demasiado tímida. Se nota. Pues ahora me pasé. Ahora sí, aunque no lo crean, tengo mi timidez. Ya lo he superado. No, yo, por ejemplo, yo me ponía demasiado nerviosa. O sea, a mí me llamaban, por ejemplo, cuando era la hora del partido y a mí me llamaban, yo decía, ¿será que no tengo otra opción? O sea, yo quería salir corriendo. O sea, yo siempre me imaginé, no sé si se acuerdan, están muy jóvenes para esa película, la de Forrest Gump, la que salía corriendo infinitamente. Yo literalmente, yo decía, yo puedo salir corriendo, yo no quiero entrar a la cancha. Lo que pasa es que el tenis es un deporte difícil por eso. O sea, es difícil, pero también es interesante porque tenemos muchas emociones. Entonces, y también muchas veces, por eso también es importante lo que esté pasando afuera, lo podemos llevar a la cancha. Entonces, a veces también es difícil tratar de aislar lo que nos está pasando afuera. La adolescencia también no es fácil, un día te levantas feliz o en 10 minutos estás feliz, a los 15 minutos estás triste, no sabes por qué. Y todas esas emociones son difíciles de manejar. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas y esas herramientas, un psicólogo deportivo, que pienso que es súper importante. Yo inclusive le he dicho a muchos papás, a mí me sorprende porque, por ejemplo, apenas acá en Colombia estamos siendo conscientes de eso. O sea, hay algunos entrenadores que ni siquiera le ponen atención a eso y ya me parece que es súper importante. Por ejemplo, en países como en España, en Argentina, es normal que tú llegues y te preguntan, bueno, ¿y quién es tu entrenador? ¿Quién es tu preparador físico? ¿Y quién es tu psicólogo? O sea, la psicología no es opción, ni la preparación física. O sea, es igual de importante al entrenador. Y acá muchas veces lo dejamos de lado y yo creo que esas herramientas son importantes porque no todo el mundo es igual. Entonces, por ejemplo, al principio yo me ponía demasiado nerviosa, tan nerviosa, que yo me paralizaba, yo no era capaz de jugar, me bloqueaba completamente, perdía partidos que no debía perder. Y ya después fui trabajando y soltando eso, pero no estaba fácil. Bueno, mientras consigues el psicólogo deportivo, si no lo tienes, o si no lo tienen, es importante que empiecen a buscar rutinas o cosas que les puedan ayudar. En el tenis hay varias, por ejemplo, han visto cuando los jugadores tienen la toalla, la ponen en la cajita, después de cada punto van allá y la toman. Hay muchos que les sirve eso porque toman tiempo, piensan, respiran. Por ejemplo, en mi caso, yo lo primero que hacía después de cada punto era arreglar las cuerdas de la raqueta y yo con eso, el sonido como que me relajaba, pensaba en otra cosa, dejaba de pensar en el punto que de pronto había perdido, entonces me servía para concentrarme nuevamente. Hay otros que, no sé, van hasta el fondo del campo o a la esquina, tocan con la raqueta esa puntilla que vieron ahí y se devolvieron, pero como que algo que te haga salir de ese pensamiento que te tiene así estresadísima, eso te ayuda como a calmar un poquito. Hay muchos que piensan en la respiración, que respiro y lleno la barriga, que se me salga el ombligo y después lo suelto, entonces ya como que sales de ese momento que estás, digamos, en shock, pero te saca de ahí, pero entonces tienes que empezar a buscar qué cosas te pueden servir. Y el tenista que hace así y así y después... También sí. Todos son rutinas. Todos son rutinas. Por ejemplo, yo cuando sacaba,
yo siempre pedía 3 bolas y escogía, el saque era una de mis fortalezas, yo siempre cogía las bolas más peladitas, no las más gordas, sino las que estaban más peladas. Yo olvidaba una, la que estaba menos pelada era la que entraba al bolsillo, y con la otra sacaba porque trataba de sacar fuerte, y pues eso, entonces también eso me ayudaba a concentrarme mientras estaba mirando la pelota. Ahora voy a sacarle a la T porque sé que está fallando por la derecha. Bueno, va uno encontrando sus mañas y sus cositas, y por eso te digo, mientras trabajas con alguien, y seguramente si encuentras a un buen psicólogo deportivo, les va a poder aportar también. Mira cómo somos de diferentes. Yo cogía las 3 bolas y yo cogía la más nueva, era el primer saque, la menos, el segundo, y supuestamente la más usada, la octava. Allí hay un chico con una pregunta y un señor, y avanzamos por la carrera porque nos quedamos en el 12-14 y vamos a subir rápidamente al pro porque tengo un par de sorpresas ahí para él. ¿Cuál fue el momento más emocionante e importante de tu carrera como tenista profesional? Bueno, pues hubo muchos momentos emocionantes. Yo siempre digo que siempre cuento de este que es muy particular, que también están hablando pues de la cancha del público. Obviamente jugar contra la número 1 del mundo no es fácil, pero ese tiempo, ese momento siempre lo recuerdo porque fue muy especial, tanto personal como deportivo. Era mi primer Roland Garros que entraba directa como profesional, y en la primera ronda le gané. Yo dije, primer Grand Slam que entre, me llevo a mis papás y les pago todo, o sea, los invito como parte de agradecimiento pues, de lo que hicieron por mí. Y cuando entré, primera ronda le gané a Marion Bartoli, que en ese momento era número 1 del mundo junior. Estaba patrocinada por Colsanitas, y estaba también Roberto Cocheteos, que era el fundador y dueño de Colsanitas en ese momento. Y me toca segunda ronda contra Martina Hingis en el Susan Lenglen, en el estadio, y para mí, obviamente, pues me pegaron una pela. Estaba muy nerviosa, que inclusive casi me bajo al que se quedaba ahí escuchando el Let's, casi me lo bajé. O sea, estaba muy nerviosa, pero era como que todo, o sea, estábamos empezando a figurar en los Grand Slam. Acá en Colombia eso fue el boom. Y pues también tener por ejemplo, a mis papás en las gradas, a mi entrenador René Gómez, a tener a mi patrocinador Roberto, un país esperando. Entonces fue un momento muy especial, pero también hubo otro también muy especial, que fue cuando quedé 35 del mundo, cuando logré el 35 del mundo, me levantaba el siguiente día y le decía a mi papá, no lo puedo creer. Nunca llegué a pensar que fuera a ser de las mejores, porque me llegaron a decir que no lo iba a lograr. Muchas veces me dijeron que no era buena. Pensé que me había salvado al contestar. No mentiras, tengo dos momentos especiales. Para mí, haber jugado o participado en Juegos Olímpicos era algo que soñaba. Y tuve la fortuna de los primeros en los que jugué fue en el año 2000 en Sydney, y me tocó primera ronda. Esa es otra tarea que le voy a dejar, con Amélie Mauresmo, francesa, revés a una mano, y estaba representando a Colombia y le gané. Ella estaba 14 del mundo en ese momento y le gané en primera ronda. Entonces fue muy bonito, no solo por ganarle a ella, sino porque estaba en ese momento representando a Colombia y cumpliendo un sueño de estar en unos Olímpicos. Y el otro momento especial, y que siempre recuerdo con mucha alegría, pero a veces con un poquito de estrés, cuando ganaba los torneos aquí en Bogotá. Las semanas anteriores eran muy estresantes, pero ese domingo, cuando podía levantar el trofeo y veía el estadio lleno, ahí sí ya no me daba pena, venía el estadio lleno, con varios familiares acompañándome, todo el estadio pues a favor mío. Era bien bonito y lo disfrutaba mucho. Por allí tenemos una pregunta. Gracias. Sí. Y luego... Una pregunta.
cómo manejar el tiempo y no les causara como estrés, como a veces cuando les acosaba. ¿Cómo manejaban el tiempo y no les causaba estrés como la cosadera que tenía la presión, por ejemplo, de varias personas como que confiaban en ustedes, en Colombia, que confiaban en ustedes? Bueno, como dije, como en mí no creían, entonces nunca tuve ese estrés cuando chiquita. Siempre pensaron que no iba a ser buena, entonces pues no. Y como no se sabía en ese momento qué es lo que, pues hasta dónde iba a llegar. En el colegio yo llegué a poner que iba a ser tenista profesional y no me dejaron poner, que no podía soñar eso. Mi abuelo, que era médico, le dijo a mis papás que era una locura, entonces pues nunca tuve ese estrés. Ya después, más adelante, cuando fui profesional, que pues la gente esperaba, no es fácil, los medios también, la comunicación. Lo que pasa es que ahora se vive en otra época. Gracias a Dios, es algo bueno y malo, porque pues no haya tanta comunicación. Entonces, por ejemplo, uno perdía por allá en Japón y nadie se enteraba. Pues no pasaba las noticias y nadie se enteraba. En cambio acá terminan al minuto 1 y ya todo el mundo sabe. Sí, entonces eso fue bueno. Pero de todas formas, pues sí hay algo de estrés, de que la gente espera, pues, la familia, los patrocinadores, pero era muy pequeño, la verdad, en ese momento. ¿Te refieres al tiempo entre entrenamientos o de cómo manejamos el tiempo de qué? De las dos cosas, como entrenamientos y tu vida como diaria. Profe. Pues el tiempo, dice ella. Sí, el tiempo de entrenamiento pues lo manejaban los entrenadores. Estábamos bastante ocupados porque eran 2 jornadas. Yo les conté que yo no estudiaba, yo a los 12 años me salí del colegio. Entonces era jornada por la mañana de 8 a 11 y por la tarde de 2 a 5, y a eso suma la recuperación, masaje, no sé qué. Pero yo trataba mucho de leer. Pues, no teníamos las facilidades de hoy, entonces parte de mi maleta eran 4, 5, 6 libros, me llevaba siempre para por lo menos tener la mente algo ocupada, que no fuera pensando solo en tenis. Me parecía importante lo que les hablaba ahora del balance. Pues yo sí estudiaba, entonces pues no tenía tiempo, y cuando viajaba pues también llevaba libros para leer. Leíamos mucho, nos inculcaban leer mucho para tener la mente ocupada. Tenemos una pregunta acá y avanzamos con el proceso. Dale. Muy buen día y nuevamente gracias por acompañarnos. Hazme un favor, la parte de lo que tiene más hermoso este deporte por ser individual es que aparte de la preparación física hay algo muy importante que es la preparación mental. ¿Sí? ¿Qué nos aconsejan ustedes para esa preparación mental? O sea, al tiempo con la preparación física, ¿cómo sería una preparación mental idónea para este deporte? Bueno, yo trabajo con adolescentes, con niños. O sea, yo la verdad es que sí aconsejo bastante el psicólogo deportivo, porque uno muchas veces, o sea, a mí me ha pasado como entrenadora que uno puede darles herramientas, pero yo siento que si uno no, yo siempre digo que el zapatero a sus zapatos, y si no es capaz, uno como entrenador, o a veces los papás, yo veo que me dicen, mire, es que no estoy siendo capaz con esto, yo pienso que lo mejor es buscar un profesional, que ya ahora pues en Colombia pues está más, o sea, es más fácil encontrar un psicólogo deportivo, porque pues uno como entrenador sí puede dar un apoyo, los papás también, pero yo creo que a veces nos quedamos corticos. Yo siempre mando un profesional. O la virtualidad también, o sea, se puede contratar un psicólogo virtual también, ¿no? Pues como que le no es lo más adecuado, pero sí. Sí, aprovechar que hoy en día hay ya psicólogos especializados en el deporte, y lo que más importante me parece es que han sido deportistas que se han dedicado a ese tema. Me parece, yo siempre fui muy reacia a los psicólogos, pero era por eso, decía, porque alguien que no ha estado en la situación o en las situaciones que yo vivo me va a venir a decir que respire, y salgo la carta que nos decía, cuente 5, 8, 10, 25, 45 mientras respirando. ¿Qué tiene que ver eso
O sea, eran temas de respiración que nada que ver. Entonces, sí, apoyarse en un buen profesional, y si ha jugado, si ha practicado el deporte en el que está trabajando, muchísimo mejor, porque va a tener más herramientas para darte, para decirte, no sé, cuando estaba por quebrarme en el tercer set, 4 iguales, no sé qué, yo hacía tal cosa, o puedes hacer tal cosa, o puedes mirar, pensar, respirar, lo que sea, pero ya es algo como más real. Entonces, lo que dije desde el principio, apoyarse en la gente que sabe, que trabaja en ese tema, creo que es lo más sensato y lo más inteligente para hacer. Además que estamos en una generación que la frustración es bien bajita, entonces no es lo mismo de nosotros, entonces sí, menos resiliencia. La verdad que he tenido jugadores que han estado tan estresados que yo digo, no, pues casi que se pueden ir de psiquiatra, entonces yo por eso les aconsejo trabajar con psicólogo deportivo. Buenos días, Juan Alcata. Es que tengo una pregunta, y es que qué posibilidad hay de que empiece a jugar tarde, en el caso mío empieza a jugar a los 13, y ya voy a cumplir los 14, y apenas estoy cogiendo el ritmo del juego. ¿Qué posibilidad hay de un joven como yo ser profesional a los 16, 17, empezar ya a jugar torneos profesionales? Pues, a ver, lo que pasa es que ahora es muy importante tener o sea, el tenis antes ya se empezaba muy temprano. Por ejemplo, yo empecé a los 10 años y ya eso ahora es muy tarde. Entonces, yo creo que cuando ya un proceso pues se hace un poquito tarde, hay otras opciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, está la opción de una universidad. Yo siempre digo que hay herramientas en el tenis, porque lo que decíamos ahora no es simplemente decir yo quiero ser tenista profesional, eso conlleva muchas cosas, muchísimas cosas, no saben lo que es, lo que hay detrás. Entonces, yo creo que ya, pues, es bueno porque empezaste el deporte, ¿no? El tenis, que es el mejor deporte. Pero ya empezaste un poquito tarde, entonces ya hay que hacer otro proceso diferente. Y yo creo que enfocar las metas por otro lado. Pero creo que no puedes cerrar la puerta de una vez. Si eres disciplinado, si, digamos, le haces caso a los entrenadores, si no solamente trabajas el tenis, sino el físico, la recuperación, la prevención, todo lo que hay, puede haber una posibilidad de jugar bien, siempre hay posibilidad de mejorar. Lo que dice Cata es muy cierto, no todos los que intentan ser profesionales, que son muchos los que intentan y pocos los que llegan, van a lograr esa meta, pero en el tenis hay mucho más campo para trabajar. Empecemos porque está la opción de una beca, de una buena beca, y después el psicólogo deportivo, el que trabaja con nutrición, el que es preparador físico, el mismo entrenador de tenis. Entonces hay un abanico grande, importante, pero no dejes de luchar, o por lo menos intentar perseguir ese sueño y seguir trabajando, y con muy buena disciplina y sobre todo con muy buena actitud. Y algo que me parece muy importante, disfrutándolo siempre que estés en la cancha o en la preparación física, o incluso cuando estés en tu descanso, también disfrutar la vida de un joven o un niño de la edad tuya. Va a entrar Luis Fernando Garzón, que también es un colega, va a entrar en el manejo de esto, pero me permite contarles una anécdota. Ustedes saben por qué no fui yo tenista. Yo tenía 14, 15 años y con mi mejor amigo estábamos peleando una novia. Entonces el tema se volvió de que ¿quién gana el tenis? Listo, el que gana el tenis. Yo lo único que tenía de tenis en mi casa era un maletín blanco de esos plásticos que había antes, y uno ponía la raqueta atrás, y una raqueta que me había regalado un primo. Eso era lo único que yo sabía de tenis. Y Alejandro ha ganado intercolegiados. Pero yo dije, que le gano. Y nos fuimos para el Club Meta, con la novia en la mitad. La iba a ser la novia. Ella, a ver la cosa. Y llego yo y, bueno, dice Alejandro, calentemos. Yo le digo, bueno, calentemos. Yo le daba y él le daba. Me dijo, bueno, juguemos el servicio.
ahí empecé yo a pasar colores. Qué pena, presidente, que le cuente esto a usted como presidente de la federación. Cuando me dicen, juguemos el servicio. Sí, uno. Y él contaba, él sí sabía que iba a jugar el servicio. Ya, le gané, ganó el servicio. Ah, bueno. Y yo cogí la bola y la hice así, y la pasé. Pero no la pasé al cuadro, no, yo la pasé a la cancha. Y me dijo, falta. Le dije, ¿cuál falta? Si ya pasó allá. Ese fue mi oso. Por eso no fui tenista. No tenía ni idea que era jugar un set ni jugar la bola. Y tampoco novia. No, se la gané, pero con otra cosa. Vamos a una última pregunta y pasamos al proceso pro, que es bien interesante conocer un poquito para los chicos y papás lo que significa el Gran Slam. El Gran Slam es un sueño increíble, obviamente también pasando por otras cosas como los Juegos Olímpicos. Entonces en el Gran Slam tenemos unas anécdotas muy buenas y me gustaría que participen ustedes pensando y soñando si van a ir a un Gran Slam, cómo se verían ustedes con algunas fotos que vamos a ver de este par de niñas allá en los 4 Gran Slam. Bueno, en referencia a lo que dijo acá el joven, tuvimos una deportista que fue a Juegos Olímpicos de gimnasia hace algunos años. Dijeron muchos que tenía muchos años también para empezar, igual como está diciendo usted, 10 años en gimnasia. Para empezar gimnasia era terrible, ¿sí? Empezamos a trabajarla y llegó a los Juegos Olímpicos. Natalia Sánchez, ella estuvo con Yosimar Calvo, ¿sí? De Cúcuta. En relación a él, todavía creo que tiene posibilidad de llegar a algo si es comprometido, si tiene talento, tiene la disciplina y el apoyo de los padres. En cuanto a esta cuestión del sueño olímpico, los niños del departamento del Meta, ¿cómo pueden estructurar su proceso, digamos, a grandes rasgos para llegar a cumplir ese sueño? Porque, digo yo, los Juegos Olímpicos es lo máximo en el deporte, en todos los deportes, más allá del Gran Slam, más allá de todos los logros que tengan ustedes como tenistas, ¿sí? Yo lo digo por la parte de gimnasia, no pertenezco aquí a la cuestión del tenis, pero tengo un canal de YouTube y estoy incursionando en esto de las redes. Entonces, ¿cómo llega un niño del Meta a Juegos Olímpicos en tenis? Son muchos años, empecemos por ahí de proceso. Y lo que decía ahora, trabajando, haciendo esas buenas planificaciones, esos procesos de jugar las etapas en las que debe estar compitiendo dependiendo de la edad, obviamente tratando siempre de estar avanzando, de ir subiendo escalón por escalón. Algo importante también, jugando cuando pueda, entrenar con gente superior, que siempre cuando uno juega con alguien mejor que uno es el que mejora, el que avanza. Si se queda jugando con gente del mismo nivel, pues muchas veces se queda estancado. Entonces creo que esos son muchos años de trabajo y de no perder la fe y la confianza en que con un buen trabajo y con un buen proceso se puede llegar a donde uno sueña. ¿Cuál es la edad mínima del tenista para estar en los Juegos Olímpicos? No. 15 será. ¿16? Sí. Sí, hay un límite de torneos, un mínimo de torneos dependiendo de la edad. Ya cuando son mayores de edad pues ya pueden llegar, pero obviamente es importante tener buen ranking para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, que es la única manera de llegar. Sí, en tenis profesional lo que pasa es que toca tener un buen plan de entrenamiento, toca haber hecho una muy buena carrera de juvenil. Lo más importante es lo que habíamos hablado, no saltarse los procesos, llevar un proceso muy bien de juvenil. Por lo general ya se han hecho estadísticas que por lo general el que ha sido buen juvenil, ese es el común denominador, ¿no? Buen juvenil llega a profesional. Entonces hay que hacer una buena planificación, saber que yo siempre he dicho que por ejemplo está el camino planteado, ¿no? O sea, nosotros podemos llegar y decir, vea, tiene que jugar tantos torneos al año, pero al final eso es como cuando uno cocina, o sea, uno puede dar la receta, pero resulta que a uno le queda diferente que al otro, porque también uno tiene que saber en qué momento, uno tiene que ver
o sea, sí, y el jugador en qué momento está. Entonces, por ejemplo, uno puede, por eso es que el tenis tiene que ser de programación por ahí de 2, 3 meses máximo, porque uno tiene que ver, por ejemplo, uno tiene un jugador y lo está proyectando que al final de año quede top 10 en juvenil, pero resulta que no está consiguiendo los resultados. Entonces tienes que cambiar el calendario, tienes que también ajustar de pronto la parte física, ajustar la parte mental, de pronto la parte técnica, o sea, tenística, técnica, táctica. Son varios factores que uno tiene que ir viendo para ver cómo logra el objetivo. Entonces, por ejemplo, hoy precisamente estábamos hablando, no sé si vieron esta niña Solana Sierra, la argentina, está en octavos de Wimbledon, perdió en la quali, entró el Lucky Loser y está en octavos. Y yo le decía a Fabi que a mí me tocó, yo tenía una jugadora argentina que quería ser profesional y estaba trabajando con ella en Argentina y yo entrené con, o sea, mi jugadora entrenó con ella y yo la vi, yo dije, uy, no, esta niña se va a disparar, esta niña va a ser muy buena, o sea, uno la ve y uno dice, uff, esta tiene mucha proyección. Y inclusive yo llegué a un momento en que no la volví a escuchar, que hablaba con Fabi y me decían, yo también pensé que, ¿por qué? Y mire, o sea, eso fue en el 2019 que yo la vi y mire apenas lo que está pasando. Entonces uno no sabe qué pueda pasar, hay muchos factores que cambian. Bueno, damos un salto y para la orientación de todos los niños es de la siguiente manera. De chiquitos hasta los 10 años retomando viene la etapa roja, naranja, verde, los torneitos pequeños, interescuelas, intercursos. Hay 6 torneos muy importantes en Colombia que se lo disfrutan: el torneo de chiquitines de Pereira, de Medellín, Cali, Bogotá. Pasan al circuito juvenil colombiano, entonces se juegan los torneos 12, 14, 16 años. Es una carrera ya donde el jugador toma una decisión y esa decisión tiene muchas connotaciones. Entonces están una lucha por arrancar a intentar estar entre los mejores jugadores del ranking nacional, ya sea para que sean seleccionados a un suramericano, ya sea para participar en adelante a su siguiente paso, que se denominará la Gira COSAR. La Gira COSAR es un torneo que se juega en Sudamérica, ya dando un paso más en el ámbito del proceso a seguir. Y una vez que cumplen el proceso de jugar torneos internacionales en la Gira COSAR, que se juegan en Colombia, se juegan en diferentes países, esa Gira COSAR le permite de manera individual clasificar para ir a una gira europea, clasificar a los mejores jugadores para ir a una gira europea. Pero también en ese proceso de la Gira COSAR ya los niños crecen 14, 15, 16 años y empiezan a visualizar algo que se llama torneos ITF. ¿Qué son los torneos ITF? Son los torneos que realmente le dan el ranking en el ámbito mundial. Entonces ahora Cata decía, mira, el que termina relativamente, de acuerdo con estudios, jugadores que terminan más o menos entre los 10 del mundo junior, casi que está garantizado que se meten a los 100 del mundo profesionales. Entonces esa gira y esos torneos de la ITF termina a los 18 años. Ahí no hay premios de dinero, ahí no hay nada, solamente un ranking y competir por continuar una ruta. Y entramos ahora sí al profesionalismo. Cumplieron los 18 años estas niñas y han entrado a la ruta del profesionalismo, donde empieza un camino también a recorrer de torneos pequeños hasta llegar a la cúspide que llamamos nosotros los Grand Slam. Y ese es el sueño que los niños deben tener en su mente, de realmente, en mi sueño, ¿a dónde quiero llegar? Hay algunos niños que les gusta ir a la Gira COSAR y ese fue su sueño. Otros clasificar a la gira europea y ese fue su sueño. Y así sucesivamente. Pero también están las oportunidades de quien no tomó la decisión para jugar profesional, puede ir a la universidad y hacer una gran carrera, como lo han hecho nuestros grandes compatriotas, como fue Cabal y Farah. Fueron a la universidad, volvieron y una vez que terminaron sus estudios, se coronaron número 1 del mundo y ganando varios Grand Slam durante muchos años. Entonces, más o menos para llegar a ese camino y recorrido, cuéntanos un poquito, Cata y Fabi, primer Grand Slam jugado y la sensación de ese primer Grand Slam jugado de dos maneras. La sensación de estar en ese estadio y realmente era un sueño cumplido
en su proyección deportiva? Bueno, yo hice pues de COSAT, en esa época se jugaban, incluso estaba comentando ayer, una gira COSAT que empezaba desde Venezuela y terminaba en Brasil, eran 2 meses. Yo esa gira me la hice 2 veces, en una ocasión, pues ya en 16 quedé de número 1 en 16, me gané 5 paradas y 2 subcampeonatos, me fui a la gira europea. Y luego en juvenil, en junior, quedé 11 del mundo junior. Yo jugué junior hasta los 18 años y después decidí jugar profesional. Cuando yo llego, el primer Grand Slam que yo entré como profesional fue Roland Garros. Roland Garros, yo siempre digo que determinó muchísimo mi carrera, porque fue el primer Grand Slam que yo quería jugar, que yo soñaba. Y cuando yo llegué, pues yo ya había jugado en juvenil inclusive hice tercera ronda, pero cuando yo jugué en juvenil, o sea, eso fue una locura, o sea, ver a las tenistas profesionales, entrar al vestir, verlas, o sea, eso, mejor dicho, para mí era Disney. Yo entraba... Déjame contarles a los niños que en 18 años en la gira ITT también se juega Grand Slam Junior, también se van a los 4 torneos Grand Slam Junior, bueno, para que tengan un poquito de conocimiento. Entonces, claro, yo en juvenil ya había como quemado esa etapa de llegar y los grandes, y eso es bonito y es bueno porque cuando ya jugué profesional, juego primero Roland Garros en clasificación, pues no me fue bien, perdí en primera, pero pues ya era como que bueno, ya estoy en el camino y pues estoy contenta de que ya estoy empezando a entrar en los Grand Slam. El mío fue obviamente clasificación también, Roland Garros, y ahí sí nos parecemos bastante, Cata. También era el sueño mío jugar allá en ese estadio donde veía a Gabriela Sabatini, que fue mi gran referente, y fue el primer Grand Slam que jugué fue en quali de Roland Garros. Ese año perdí en última, me quedé a un partido de entrar al cuadro principal, pero el cuadro principal que jugué sí fue US Open de ese mismo año, que pasé la quali, gané una ronda a una jugadora italiana que estaba a 50 del mundo, y ahí es el partido que les cuento con Arantxa Sánchez, que perdí en segunda ronda. Bien, en ese camino y en ese trasegar hay mucho tiempo, hay muchas derrotas, hay muchos triunfos, hay papás acompañando, hay público acompañando, hay equipos acompañando, hay un montón de gente detrás de ustedes. En algún momento comentamos un poco, Cata también, por ejemplo, doble 71, doble 71 del mundo. Meterse en cualquier lugar del mundo, para ustedes tienen que soñársela porque es un camino muy largo y muy difícil. Ganarse en un puntico profesional no es tanto lo que realmente enseñan, lo que cuesta. Esfuerzo, dedicación, dinero, inversión, es enorme. Ganarse en un punto y luego meterse, Fabi 16 del mundo, Cata 35, realmente es algo muy lindo para el país. En esa semifinal de Australia, Fabiola juega semifinal de Australia Grand Slam. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta de esa semifinal? ¿Contra quién jugaría, por ejemplo? ¿Alguien sabe contra quién jugó? No. ¿Será que sí? ¿Alguien le quiere preguntar a Fabi acerca de ese partido? No, no están los planes. Zabalenka no había nacido. No, ni están los planes. Ni se atreve. ¿Alguien? ¿No? ¿Algún chico, alguna niña? ¿Referente? Dale. ¿Qué partido jugaste con Venus Williams? ¿Qué? Contra Venus jugué en Roland Garros, jugué en la Susan Lenglen contra ella, 4ª ronda. Eso sería año 2003, 2004. Está por ahí. Pero jugué con Venus, jugué muchas veces. Esa es una espinita que me quedó de este deporte, no le pude ganar. 2 o 3 partidos nos fuimos a 3 sets. Y uno de ellos también fue en Miami, apretadísimo. Ese fue muy especial porque fue en estadio, y en Miami los colombianos acompañan un montón, y ahí estaban jugando como de local. Incluso hubo algunos puntos que no estábamos de acuerdo con llamados del juez,
y en modo de protesta el estadio en el match point de uno de los match points de Venus se levantó todo el estadio y empezó a chiflar y a gritar y no nos dejaban jugar, terminar el partido como en una protesta así un poquito hacia al juez de silla. Vale, perfecto. Cata, mejor resultado en Gran Isla, segunda ronda en general. Sí, siempre hice segunda ronda, el único fue Wimbledon que no pasé. No, Wimbledon, perfecto. Wimbledon fue primera ronda y en dobles sí hice tercera ronda Wimbledon. Ok. En ese camino, chicos, y en ese sueño, que hoy increíblemente nos acompañan estas dos mujeres, ¿alguien le gustaría preguntarle a Cata o a Fabi acerca de su y por qué se terminó la carrera? ¿En qué momento se decide me voy? ¿Nadie? Bueno, ya le pregunté yo. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuál creen que sea el motivo? ¿A alguien se le ocurre? ¿A ti? ¿Cuál será el motivo? La edad. Si todavía está joven, mírala. Sí, recién así, empezando a vivir. Fabi, dale. ¿Alguien? ¿Tú? Y esa, leíste bien en Google. Que me salió por televisión. No, pero en un canal, yo necesito por YouTube. Entonces, que estás mencionando que por el hombro, que no pudiste algo así. Ya puedo contestar, ¿no? ¿Y de Cata alguien tiene? Sí que me hablo. ¿Por qué te retiraste, Cata? El motivo. ¿El motivo? Bueno, contesta primero, ya estamos. Bueno, en mi caso fue una mezcla de varias cosas. Tuve dos cirugías de hombro en el año 2001. Pues cuando volví, afortunadamente pude volver. Bueno, esa fue otra vez que jugamos, Cata. Mi primer torneo jugamos final en Estados Unidos. El brazo, aunque pude volver a jugar y tuve mis mejores resultados, no quedé con la misma flexibilidad ni con la misma fuerza. Tuve que cambiar de raqueta a una mucho más liviana. El encordaje me tocó bajarle mucho la tensión. Yo jugaba con tensión muy alta porque me gustaba pegarle y que no se me fuera tanto la bola. Pues ahí esa fue una de las cosas que inclinó la balanza. La otra, como siempre dije que después que había vida después del tenis, y siempre desde muy chiquita lo tuve muy dentro de mí, ese tema de la maternidad a mí siempre lo tuve súper a flor de piel. Incluso yo tengo primos muy grandes y tengo sobrinos o primos en el segundo grado que eran bebés cuando yo tenía 10, 11 años y me dejaban cuidarlos, cambiarles los pañales, entonces yo muñequeaba desde chiquita. Entonces ese instinto materno se floreció rápidamente y yo quería ser mamá joven. Afortunadamente hoy lo pienso y digo siquiera porque con estas rodillas como me quedaron no hubiera podido si hubiera tenido los hijos más tarde, creo que no me hubiera podido ni sentar en el piso a jugar con ellos. Esa es la segunda, quería ser mamá joven. La tercera, y creo que la más importante y la que inclinó completamente la balanza, es que en los últimos 2 años no la pasé nada bien dentro de la cancha, empecé a perder confianza, entonces estaba literalmente sufriendo los partidos. Yo no sé si han visto algunos videos, sobre todo en Australia, que fue el torneo así más importante, no estaban mis mejores sensaciones mentales. Y yo terminaba un partido y yo miraba al cielo y le daba gracias a Dios, no por haber ganado, sino porque me iba a salir de la cancha y ya salía de ese sufrimiento. Entonces, cuando yo empecé a ver esas cosas y a sentirme de esa manera, dije, esto no fue lo que yo hice durante toda mi vida con el tenis. Lo disfruté, sí, no fue fácil porque hay momentos en los que no son tan chéveres y tan agradables para vivir, pero estaba acostumbrada a pasarla bien, entre comillas, en la cancha. Entonces dije, ya esta no es la forma que yo quiero estar jugando, quiero irme del tenis con
algo de buenas sensaciones, entonces preferí terminar temporada en ese 2005 contra viento y marea y contra mucha gente, empezando por el patrocinador, por el novio, que aunque no todo el mundo le echa la culpa a ella, eso no fue el motivo por el que me fui. No, mentira, ya estaban casados, en 2004 ya estaba casada. Entonces se me juntaron esas cosas y no tomo la decisión, prefiero irme bien, estaba todavía con un ranking como 60, que se acuerden, o irme por lo menos por la puerta de adelante, no como tan atrás por el depósito de la bodega. Entonces ahí tomé la decisión, fue a los 26 años, bastantes críticas, pero no me arrepiento de haberlo hecho en ese momento porque, como les digo, no estaba pasando nada bien y después llegaron los hijos al año, entonces lo disfruté y lo sigo disfrutando al máximo. Bueno, mi caso sí fue diferente. Yo jugué tenis hasta los 33 años, ya iba para 34. Yo siempre he sido una apasionada de este deporte, yo amo el tenis. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo ya estaba llegando, obviamente lo que dijo la niña, pues sí tiene razón, pero no tanto. Porque mira que yo en esa época sí cuesta recuperarse un poquito, obviamente pues cuando uno está más joven pues más fácil se recupera, esto, lo otro, pero la madurez que uno va adquiriendo, entonces ya uno no bota corriente en cosas que no le van a servir, entonces la madurez es otra cosa. Resulta que yo estaba en esa época sin patrocinio, a mí se me cae el ranking, porque yo tuve patrocinio, sin patrocinio, y se me cae el ranking, pero, o sea, se me cae el ranking, es que siempre me mantuve 150, 180, y empecé a jugar dobles. Mi pareja de dobles fue Mariana Duque. Mari Duque, que es otra gran tenista que tuvimos. Empezamos a ganar torneos, ahí fue cuando empecé a hacer 71 del mundo, pues que fui top 100 en dobles. Entonces llega mi carrera donde estoy en un momento donde estoy entrando a la clasificación del sencillos, estoy entrando en metro en los cuadros principales, en dobles, pero yo decía, o sea, sabía que se estaba acercando como que ya es hora de retirarme, pero yo decía, pero ¿de qué me agarro para retirarme? O sea, porque es que me encantaba entrenar, me encantaba viajar, me encantaba competir, me encantaba el ambiente, o sea, no había nada, así como para que la pasara mal, no tenía nada que la pasara mal, o sea, yo amaba este deporte, económicamente me estaba costando, o sea, muchas veces me tocó jugar momentos donde yo decía, donde yo pierda hoy no tengo hotel ni comida y tengo que seguir jugando en Europa, o sea, situaciones así, me fui a Asia con un tiquete con millas, o sea, luchándola, remándola, difícil porque yo ya sabía que era estar entre las 100 mejores que se necesitaba, entonces estaba viajando sola, o sea, difícil, pero resulta que me llegó una enfermedad y a los 33 años yo estaba jugando pues, profesional, estaba top 100 y me diagnosticaron cáncer de seno. Entonces a mí me diagnostican en marzo, yo en el año anterior, en el 2013, me empecé a sentir mal. Después de terminar, yo estaba jugando en el US Open, la clasificación, última ronda, y yo recuerdo que iba set arriba, 4-1 arriba, 4-2 arriba, 40-15, y perdí. Y entonces yo perdí, y yo perdí en el US Open, perdí la entrada al US Open, y me entró un cansancio increíble, yo me empecé a sentir muy mal, desde eso es agosto, septiembre, y yo me devuelvo, juego un torneo en Canadá, porque ya tenía el tiquete, ya tenía todo, me devuelvo a Colombia, yo le dije a mi mamá, yo me estoy sintiendo muy mal, a mis papás, me hice exámenes, en ese momento me dicen, tienes una bolita en el seno, pero pues uno como que, yo estoy muy bien, yo sigo enfocada en mi tenis, y yo no le paré bolas. Y resulta que llegó en febrero, yo estaba jugando una Copa Federación en enero, y que yo inclusive, yo compartía cuarto con Mari Duque es muy amiga mía, yo la quiero mucho, y yo le decía a Mari, mira que esta bolita, y ella me regañaba todos los días, pero Cata, ¿cómo haces eso? No sé qué, revísate, no sé qué, ya, Mari, relájate.
Y relájate fue que yo seguí jugando, en febrero me fui para unos torneos en Brasil, regreso de Brasil y ahí es cuando pues tengo el diagnóstico. Entonces cuando a mí me diagnostican en marzo con cáncer de seno, pues fue duro, pero pues yo digo, bueno, en los planes de Dios es todo perfecto. Y pues como que pues me retiró y cuando ya me recuperé, pues gracias a Dios, en 2015 me dijeron, bueno, continúa jugando, y yo digo, no, porque pues ya fue, ya estuvo. Y lo que yo siempre les digo a todos los niños, obviamente, y a todo el mundo, o sea, yo no me arrepiento de nada. A mí me dicen, si no te hubiera pasado eso, no, sí, de pronto hubiera jugado 1 o 2 meses más, porque ya era como la hora de retirar. Obviamente no quería un retiro así, pues obviamente nadie quiere un retiro así, sí, un retiro forzoso, pero yo sí digo, ya era la hora y siempre di el máximo en los entrenamientos, en los partidos. O sea, yo no me arrepiento de nada de lo que hice, me equivoqué, hice cosas bien y ya está. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de este conversatorio y rescatamos muchas cosas importantes como es, no dejen de soñar, no dejen de soñar. Papás, dejen que sus hijos cumplan el proceso adecuado, importantísimo, acompañen constantemente, eviten por alguna razón intervenir demasiado en algo que ya está determinado. Por ejemplo, decisiones del juez en cancha, dejen que el juez decida. Eviten avivar a sus hijos para la revisión de marca. Ellos tienen que aprender a tomar las decisiones, tienen que aprender a llamar al juez, tienen que aprender a que todo eso sucede. Es igual que el colegio. En el colegio le quitan la lonchera y el papá no está pendiente de la lonchera que se la quitaron. Entonces siempre traten de estar lo más cerca posible, pero entregar las responsabilidades correspondientes a cada uno, tanto a los entrenadores como a los mismos hijos. ¿Okay? Y resiliencia. Siempre hay que caerse, pero para levantarse más duro. Seguir soñando es muy importante. El tenis tiene muchas posibilidades en el ámbito profesional, ya sea como jugador, lo dijeron acá estas chicas, ya sea como ir a una universidad y tener una carrera profesional y una beca a través del tenis, porque hay muchas oportunidades y muchas opciones, ya sea también en el ámbito profesional como jueces, entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Hay muchas carreras afines que lo determinan el deporte. Y de una u otra manera también felicitar a Cata y a Fabi porque se han reincorporado y le están entregando al país ahora muchas cosas muy importantes, y es vincularse como entrenadoras, y eso pues marca un camino muy importante para nuestro desarrollo del tenis colombiano, ya que de una u otra manera siempre lo promulgamos, y es que son mujeres y tienen la responsabilidad, en el buen sentido de la palabra, de capturar y de lograr que esa imagen que nos han dejado en alto, ojalá sigamos adelante proporcionando más y más logros y mucha orientación tanto a los niños, niñas, padres, entrenadores, jugadores. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, Cata, muchas gracias a ustedes por venir. Y vamos a hacer una foto, todos vienen acá, por favor, ustedes se me corren para adelante y todos mirando hacia allá. Sí. Bueno, aquí tengo al maestro de fotografía, a ver cómo vamos a organizar la foto, una foto gigante acá. Vamos a hacer un ejercicio también en video. Por acá las profesionales, una persona va a decir meta, la otra va a decir open y ustedes van a decir 65, ¿vale? Meta, open, 65. Entonces lo vamos a ensayar. Bueno, vamos en 3, 2, acción. Meta, open, 65. Listo, vamos a repetirlo otra vez. En 3, 2, acción. Meta, open, 65. Listo. ¿Qué no puede faltar en una foto? Elegantes, lo están ¿Vale? Vamos en 3, 2, acción. Meta, open, 65. Faltó el aplauso, bueno. Sí, tiene que no se nos había dicho. Pensé que era un regalo para todos. ¿Listo? Entonces con actitud, meta, aviso. Vamos en 3, 2, acción. Meta, open,
65.